La inflación es el aumento general y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía. Se mide a través del índice de precios al consumidor, IPC, o el índice de precios al productor, IPP. Cuando los precios suben, el poder adquisitivo de la moneda se reduce, lo que significa que se necesita más dinero para comprar los mismos bienes y servicios. Existen diferentes tipos de inflación, como la inflación de demanda, que ocurre cuando hay más dinero en circulación y los consumidores compran más, lo que a su vez aumenta los precios. La inflación de costos, por otro lado, ocurre cuando los costos de producción aumentan, como el aumento de los precios de las materias primas o el aumento de los salarios. La inflación también puede clasificarse en función de su tasa de crecimiento. La inflación moderada se considera una tasa de entre el 2% y el 3%, mientras que la inflación alta se considera una tasa superior al 3%. La política monetaria y fiscal son las herramientas más comunes utilizadas para controlar la inflación. La política monetaria se refiere a las acciones del Banco Central, como la tasa de interés, para aumentar o disminuir la oferta de dinero en la economía. La política fiscal se refiere a las acciones del gobierno, como el gasto público y los impuestos, para aumentar o disminuir la demanda en la economía. Es importante tener en cuenta que una tasa de inflación moderada puede ser beneficiosa para una economía, ya que puede estimular el crecimiento económico y el empleo. Sin embargo, tasas de inflación muy altas pueden tener efectos negativos en la economía, como la disminución del poder adquisitivo y la incertidumbre económica. Aquí te proporciono más información sobre la inflación. La inflación también puede afectar el valor de los activos financieros, como las acciones y los bonos. Cuando los precios suben, los inversores pueden exigir tasas de interés más altas para compensar el riesgo de inflación. Por otro lado, los precios de las acciones pueden verse afectados por la inflación, ya que una empresa con una mayor inflación tiene mayores costos de producción y, por lo tanto, menor rentabilidad. La inflación también puede tener efectos distributivos. Los precios de los bienes y servicios no suben a la misma tasa y, por lo tanto, los efectos de la inflación no son los mismos para todos los individuos. Por ejemplo, los precios de los alimentos a menudo suben más rápido que los precios de los bienes duraderos. Esto puede tener un impacto desproporcionado en los individuos con ingresos más bajos que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos. La inflación también puede tener efectos a largo plazo. Si las expectativas de inflación son altas, pueden aumentar las tasas de interés, lo que puede desalentar el consumo y la inversión. Además, la inflación puede desalentar el ahorro y el comercio internacional, ya que los precios de los bienes y servicios importados y exportados se ven afectados por la inflación. La inflación también puede ser causada por factores externos, como el aumento de los precios del petróleo o las fluctuaciones cambiarias. Los bancos centrales tienen como objetivo mantener la inflación en un nivel estable, generalmente entre un 2% y un 3%. Esto se conoce como meta de inflación. Algunos bancos centrales utilizan herramientas como la tasa de interés para controlar la inflación, mientras que otros utilizan instrumentos no convencionales como la compra de activos. Espero que esta información adicional te ayude a entender mejor la inflación y sus efectos en la economía. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en preguntar. Ejemplos de cómo la inflación puede afectar a diferentes aspectos de la economía. Inflación y costo de vida. Si los precios de los bienes y servicios suben en general, el costo de vida aumenta para las personas. Por ejemplo, si el precio de la comida sube, las personas tendrán que gastar más dinero en comida, lo que les deja menos dinero para gastar en otros bienes y servicios. Inflación y ahorro. Si los precios están subiendo, el poder adquisitivo del dinero disminuye, lo que significa que el dinero tiene menos valor. Si una persona tiene ahorros en efectivo, el valor de esos ahorros disminuirá con el tiempo si la inflación es alta. Inflación y empleo. La inflación puede afectar el empleo, ya que las empresas pueden tener que aumentar los precios de sus productos para compensar los costos más altos. Esto puede reducir la demanda de sus productos y, por lo tanto, reducir la necesidad de empleados. Inflación y deuda. Si los precios están subiendo, los prestatarios pueden tener dificultades para pagar sus deudas. Por ejemplo, si una persona tiene un préstamo con una tasa de interés fija, el poder adquisitivo de ese préstamo disminuirá si la inflación es alta. Inflación y tasas de interés.
Los bancos centrales a menudo aumentan las tasas de interés para frenar la inflación. Esto puede tener un efecto desalentador en el consumo y la inversión, ya que las personas tendrán que pagar más por el dinero prestado. Espero que estos ejemplos te ayuden a entender mejor cómo la inflación puede afectar a diferentes aspectos de la economía. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en preguntar. Gracias por ver mis videos, suscríbete para que seas el primero en recibir mis videos y aprender juntos en este gran mundo de las criptomonedas y de las inversiones. Suscríbete y aprendamos juntos en este gran mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Mi canal Cripto. Te damos gracias por ver mis videos.